Me llamo Camila, y durante casi toda mi vida, creí que mi padre nos había abandonado sin razón. Crecí escuchando frases como en él se fue, porque quiso, nunca miró atrás, ustedes no le importaron, frases dichas por mi madre, por mis tías, incluso por algunos vecinos. Nunca lo volví a ver desde que tenía 8 años, y durante más de 2 décadas, odié su silencio. Lo llené de resentimiento, y lo que es peor, lo transformé en mi identidad. Pero un día, casi por accidente, encontré algo que había estado esperando desde niña, su verdad. No llegó en una carta, no vino en forma de mensaje, ni en una aparición. Estaba ahí, escondida en el lugar más improbable, detrás de una pared, en nuestra antigua casa, una frase escrita con rabia, con dolor y con amor. Ese descubrimiento partió mi vida en dos. Esta historia no empieza con esperanza, empieza con pérdida. Mi madre, una mujer fuerte, paró amargada, crió sola a 3 hijos. Yo era la del medio. Siempre fui la que más preguntaba por él. ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Nos quería? ¿Alguna vez volverá? Ella no respondía. Cambiaba de tema, desviaba la conversación. Solo una vez me dijo, el amor no siempre se queda. A veces, simplemente huye. Eso me quedó grabado como un tatuaje. Empecé a asociar el amor con el abandono. Me hice desconfiada, cerrada, fuerte por fuera y rota por dentro. Fui la adolescente que no lloraba, la que no confiaba en nadie, la que no dejaba que nadie la quisiera demasiado. Porque en mi cabeza, eso siempre terminaba mal. En la casa donde crecimos, fue vendida cuando mi madre murió. Tenía 33 años, estaba embarazada de mi primer hijo, y volví a ese lugar solo para limpiar y entregar las llaves. No esperaba encontrar nada, solo polvo, paredes vacías y recuerdos incómodos. Pero en una esquina del cuarto donde dormía de niña, noté algo extraño, un pequeño abultamiento en la pintura. Lo toqué, la pintura se quebró. Y debajo, una escritura, con marcador negro, temblorosa, pero firme. Una frase que decía así: un día mi hija lee esto, nunca me fui por no amarte. Me fui porque me obligaron. Papá, me quedé congelada. Leí y releí esa frase como si fuera un espejismo, como si fuera un sueño, como si mi imaginación, cansada de esperar una explicación, me jugara una última trampa antes de rendirse. Pero no era mi mente, era real. Estaba ahí, había estado ahí todo este tiempo. Mi respiración se aceleró, me senté en el suelo. Lori, no con lágrimas pequeñas, sino con un llanto viejo, acumulado, lleno de todas las veces que dije, no me importa. Mientras me rompía por dentro, pasé esa noche en la casa, no pude irme. Saqué fotos de la frase, la cubrí con plástico. Llamé a mis hermanos les conté. Ellos no reaccionaron como yo. Uno se enojó, el otro dijo que era una mentira más, pero yo no podía ignorarlo. Algo dentro de mí despertó, la necesidad de saber, de buscar, de entender. Así comenzó una travesía que me llevó por caminos que jamás imaginé. Primero fui a ver a una vecina, muy anciana que aún vivía en la cuadra. Doña Teresa me recibió con sorpresa y ternura. La máster la foto. Ella se persignó. Ese hombre, tu padre, no era malo, mi niña. Lo que pasó fue feo, muy feo. ¿Qué pasó? Le pregunté con desesperación. Ella dudó. Miró, como si calculara si ya estaba lista para escuchar la verdad. Una noche, tu madre lo echó a gritos. No lo dejaba hablar. Laura le decía que no podía seguir así, que necesitaba ayuda. Ella lo acusaba de cosas que yo no entendía. Pero él se fue con una maleta y nunca volvió. ¿Qué cosas? Decía que la controlaba, que no la dejaba salir. Pero él era callado, triste, amaba a ustedes. Siempre llevaba dibujos de ustedes en la billetera. Esa conversación abrió una puerta, una grieta, en la versión oficial. Tal vez mi madre no dijo toda la verdad, tal vez. Ella también tenía heridas sin resolver. Seguí buscando. Fui al hospital, donde mi padre trabajaba como celador. Nadie lo recordaba. Solo un archivista me dejó ver un documento. Su carta de renuncia era corta. Decía que debía dejar el empleo por problemas personales graves. La fecha era apenas una semana después de su desaparición. Meses de investigación, visitas, llamadas, búsquedas en redes, hasta que di con alguien, una mujer llamada Eliana. Me escribió un mensaje privado. ¿Eres la hija de Samuel? Casi me desmayo. Sí, respondí. Yo lo conocí. Fue mi pareja durante 3 años. Murió en 2016, pero habló de ti en siempre. Mi corazón se quebró. ¿Murió? ¿Ya no había forma de verlo? ¿De abrazarlo? ¿De decirle que ya no lo odiaba? Eliana aceptó verme. Me mostró fotos. Me contó su versión. Él llegó a mi vida,
Como un hombre roto, no hablaba mucho, pero tenía una mirada buena, le costaba confiar. Decía que había perdido a su hija por culpa de una mujer que no lo supo amar, y que él tampoco supo amar bien. Nunca quiso tener más hijos. Que ya tenía una hija, y que eso era suficiente, que la soñaba cada tanto, que no sabía si lo odiaba, que quizás merecía ser odiado, pero aún así, la amaban. Escuchar eso fue como recibir una carta que había tardado 25 ecos en Liger. Cada palabra me sanaba, y me dolía. Eliana me regaló un cuaderno, uno que él usaba para escribir. Ahí estaban sus pensamientos, sus arrepentimientos, sus preguntas. En una página decía: hoy soñé con ella otra vez. Tenía trenzas. Me decía: ¿por qué te fuiste? Y yo no tenía respuesta. Solo lloraba. Otra decía: a veces escribo su nombre en el espejo con el vapor. Es mi forma de recordarla, sin que me duela tanto. Lo leí todo, lo abracé todo, y por primera vez en mi vida lo perdoné. La historia no terminó ahí. Decidí contarla, hacer un video, hablarle a esa Camila niña que esperaba junto a la ventana, decirle: papá no te olvidó, no te abandonó. Fue más víctima que culpable. Aunque no está Amón hoy, esa pared aún existe. El nuevo dueño de la casa permitió que la conservara. Mandé enmarcarla, no para idealizarlo, no para negar el dolor, sino para recordar que detrás de cada silencio hay una historia que merece ser contada. Y si tú estás leyendo esto, y también creciste con huecos, con vacíos, con nombres prohibidos o ausencias sin explicación, te digo: busca, investiga, cuestiona, porque a veces, la verdad, no está en lo que te dijeron, sino en lo que te escondieron. Gracias por quedarte hasta el final. Si alguna vez te pasó algo parecido, comenta. Yo también encontré su mensaje. Suscríbete a Historias que Sanan, porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Unos días después de mi encuentro con Eliana, regresé a casa con el cuaderno de mi padre entre las manos. Lo llevé como si cargara una reliquia, algo sagrado. Cada palabra escrita ahí parecía tener peso propio. Empecé a leerlo todas las noches, en voz baja, como si así pudiera volver a escuchar su voz, que nunca conocí en una página. Decía: quisiera pedirle perdón, pero no sé cómo. Si algún día la vida me da la oportunidad, no diré excusas. Solo le diré: roto, pero te amé. Con todo lo que quedaba de mí lloré. Lloré como si cada línea deshiciera un nudo que llevaba años apretado. Fue como si su alma hubiera encontrado la manera de hablarme, por fin, con honestidad, sin intermediarios, sin versiones distorsionadas. Decidí visitar el cementerio. Busqué su tumba. No fue fácil. A nadie lo había reclamado. Había sido enterrado en una sección sin nombre, con una cruz de madera sin inscripción. Eliana me acompañó. Llevé flores. Me arrodillé frente a ese pedazo de tierra, y hablé, no con rabia, ni con reproches. Hablé, como, hija, la canté, de mí, de mis miedos, de lo mucho que me dolió su ausencia, pero también de lo mucho que me aliviaba su verdad. Papá, te busqué toda la vida, y por fin te encontré. Ojalá lo hubiera sabido. Esa visita marcó un nuevo comienzo. No fue el cierre que soñé, pero fue un cierre, uno real, uno que me permitió respirar diferente, dormir distinta, mirar a mi hijo con una ternura que antes no me salía del todo. Comencé a escribir mi propia historia, no solo la de mi padre, sino la mía, la de una niña que creció con una pared rota y una verdad oculta, la de una mujer que aprendió que sanar no siempre significa entender todo, pero sí aceptar que hay historias que no comienzan donde creemos, y que nunca se terminan realmente. Un día, mientras mi hijo dibujaba en el suelo del apartamento, me preguntó: mamá, ¿tu papá también te quería mucho? Me tomó unos segundos responder. Lo miré, le sonreí. Sí, hijo, me quería mucho, solo que no sabía cómo demostrármelo. Hasta ahora, de ese día, decidí fundar un pequeño espacio digital. Lo llamé Escritos Invisibles. Un blog donde cada semana compartía una historia real de alguien que había vivido un abandono, un silencio, una pérdida, pero también había encontrado un pedazo de verdad inesperada. Las personas comenzaron a escribir, a abrirse, de madres que habían ocultado cartas, de abuelos que dejaron grabaciones escondidas, de hermanos que contaron secretos en funerales. Cada testimonio era un reflejo, una prueba de que todos cargamos con lo no dicho, con lo que nos callaron, con lo que no entendimos a tiempo. Una lectora me escribió: gracias por tu historia, Camila. Hoy me atreví a preguntar por mi padre, y por primera vez, mi madre lloró al hablar de él. Quizás ella también necesitaba sanar a otra, comentó. Leí el blog con mi hija. Ella también fue criada sin su padre. Hoy quiero saber quién fue Ann,
y ya no me dio miedo contarle. Esa fue la verdadera recompensa, no solo mi paz, sino la posibilidad de sembrar una chispa en otros. Porque cuando una historia sana, puede sanar muchas más hoy. Cada vez que paso cerca de la casa donde viví de niña, me detengo unos segundos. Ya no me invade la rabia. Ahora siento gratitud por lo que fue, por lo que ocultó. Why poor Loki me obligó a descubrir porque en esa pared agrietada, entre pintura descascarada y polvo, no solo encontré la verdad de mi padre, encontré mi propia voz, y esa sí, pienso usarla para siempre.